Vamos a la palabra de nuestro bendito Salvador en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el libro, en el segundo capítulo del apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo número 2, versículo número 14, Filipenses 2:14, y la orden, la instrucción del apóstol Pablo es: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. El título que nosotros tenemos en el tiempo en el que podemos discutir, hablar estas cosas, proclamar estas verdades, es simplemente las normas de la conducta cristiana en la iglesia, o más bien algunas normas, le vamos a decir simplemente las normas de la conducta cristiana en la iglesia. Obviamente no las vamos a poder enumerar todas en detalle, sin lugar a duda alguna, pero ciertamente vamos a ver normas que para nosotros deben ser muy importantes, y de hecho tienen que ser muy importantes si es que como colonia del cielo en la tierra vamos a poder vivir de una manera agradable a Dios. Las normas de conducta cristiana. A manera de introducción quiero decir un par de cosas. La sociedad dice que el mundo tiene problemas de convivencia. Los colegios tienen manuales de convivencia. Las empresas tienen manuales de convivencia. Los conjuntos, las unidades residenciales tienen también manuales de convivencia, y no hay nada de malo en tener manuales de convivencia. El punto es, queridos amigos y hermanos, que el problema va más allá de la convivencia. No se nos debe olvidar, el problema va más allá de la convivencia. Y al respecto de esto, creo que la Biblia es supremamente clara en dos aspectos. El problema no es la convivencia, ustedes saben eso. La convivencia es la consecuencia en realidad del problema, y la Escritura nos deja en claro que ese problema que todos tenemos se llama pecado. Eso es lo que causa los problemas en convivencia. Y no solo la Escritura nos deja de una manera clara y estipula de una manera clara que el problema del ser humano es el pecado, sino que la Escritura también deja en claro que ese problema está anidado, pegado, aferrado de cada uno de los corazones de la raza humana. En otras palabras, todos tenemos ciertos problemas de convivencia porque en nosotros hay pecado. En algunos ya el pecado ha sido pagado, el precio ha sido saldado, el pecador ha sido redimido de las garras del pecado, pero en otros no. De cualquier manera, aún aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Cristo tienen un remanente de pecado. Y mientras haya un remanente de pecado, mis amadísimos hermanos, va a haber o van a estar los elementos propicios para que hayan problemas de convivencia. Así que el punto no es la convivencia, es el problema que se llama pecado, y ese problema habita en tu corazón y en el mío. Es pues, decimos, ese pecado el que desfigura nuestras vidas, es el pecado el que nos impide amar a nuestros hermanos, y es el pecado lo que imposibilita que vivamos en paz con nuestros hermanos. Era importante que la iglesia de Filipos, como lo habíamos visto, estuviera unida en amor, en doctrina, en servicio y en humildad, pero principalmente en amor, mis amados hermanos, lo cual el apóstol Pablo repite en varias oportunidades. Lamentablemente, mis queridos amigos, Satanás insiste en arruinar precisamente eso. Satanás insiste en arruinar la unidad en el amor que debe existir en cada iglesia. Esto es muy importante, queridos hermanos, muy importante, porque eso es un objetivo militar de Satanás.
Satanás destruye nuestra unidad en el amor, y ese es el caldo preciso para que haya desunión y para que el testimonio de la iglesia se vea afectado entre los de adentro y, más importante, entre los de afuera, que no están esperando nada sino que nosotros demos ese mal testimonio. Así que es importante nosotros tener esto en cuenta a manera de introducción, pero ya pasando un poquito más al trasfondo de los versículos que vamos a considerar, y teniendo en cuenta que nuestro título ha sido estos parámetros de conducta cristiana, creo que es importante considerar el versículo número 3. Sean pacientes, mis amados. Versículo número 3. Miren el imperativo del apóstol Pablo: nada, absolutamente nada hagáis por contienda. Y eso le dice Pablo a los filipenses. ¿Qué es contienda? Bueno, nosotros pensamos que una persona contenciosa es una persona que siempre está peleando con los demás. Bueno, es aquí cuando el significado del original en griego trae gran luz a estos versículos que cuántas veces no los hemos leído, pero no los estamos aplicando. Entonces, fíjense, una persona contenciosa en la iglesia es una persona que siempre tiene un afán por competir con el fin de ponerse por encima de los demás. Eso es una persona contenciosa. Una contienda es una competición para ver quién es el que va a ganar. Bueno, mis amados, ¿qué vamos a estar haciendo eso en nuestras congregaciones? En esta congregación. Aquí el ganador es Cristo, aquí el vencedor es Cristo, aquí el capitán es Cristo. Nosotros somos siervos imperfectos a quienes Dios va perfeccionando a la estatura del varón perfecto. ¿Pero por qué se va a levantar entre nosotros estas cuestiones de querer ponerse, enseñorearse por encima de los demás? Yo me pregunto si acaso son tus estudios, o yo me pregunto si acaso es tu intelecto que lo quieres dejar y desplegar de una manera clara para que otros digan: ¡wow, qué intelecto! Oh, no, mis hermanos, el apóstol nos dice: nada hagáis por contienda, no hagáis nada con el propósito de ponerte o de mostrarte por encima de los demás. Y como les decía ahora, la contienda siempre produce ganadores y perdedores, y hasta donde yo tengo entendido, la palabra me dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Así que miren el pecado de alguien que quiere hacer algo para mostrarse por encima de los demás, para que vean que Él es el ganador, Él es la persona a quien Dios está usando, y los demás, bueno, los demás nos toque depender todos de Él. Oh, no, mis amados hermanos. Una persona contenciosa es una persona divisiva, y la división atenta en contra de la unidad. Lo repito, una persona de este tipo que acabamos de describir es una persona que causa división. Claro, cuando yo me pongo por encima de los demás, estoy diciendo, conforme a la interpretación del original en griego, o yo soy el ganador y los demás no. ¿Ven? Oh, no, eso es causar división. Y causar división en el cuerpo de Cristo es algo terrible y es condenado firmemente en la Escritura. Oh, mis amados, si ustedes recuerdan el pasaje de Gálatas 5:19, me habla de las obras de la carne. Bueno, una de las obras de la carne es la contienda. Fíjense cuán serio es. Pero el versículo 3 dice: no hagáis absolutamente nada por contienda o por vanagloria. Una cosa, queridos hermanos, es servir, es sacrificarnos, es comportarnos, es dialogar con los hermanos. Una cosa es vivir para la gloria de Dios, o es servir a Dios para traer gloria a su nombre, y otra es hacer lo que estemos haciendo para que otros me den la gloria a mí, para que otros me lo reconozcan, para que otros me lo agradezcan. Oh, no, mis amados, nuestro propósito como iglesia es glorificar a Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y aún en todo lo que pensamos. Y hay personas en muchas iglesias
que son personas vanagloriosas. Simplemente quieren estar haciendo una cosa o la otra para ser reconocidos, para ser exaltados, para ser glorificados. No, mis amados hermanos, la Escritura nos llama de manera muy clara y puntual, no a que seamos glorificados, no a buscar la gloria de los hombres, sino a hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Ven el punto? Un creyente, queridos hermanos, se comporta de una manera no contenciosa, y un creyente quiere la gloria del Señor y no está buscando otras cosas. Más bien miren otro aspecto del comportamiento del creyente. Pablo les dicen, antes bien. Entonces lo que quiere decir Pablo es, oye, no hagan eso, no vivan de esa manera. Antes bien, o por el contrario, vivid en humildad. Y así nosotros debemos vivir en la iglesia de Cristo. Debemos vivir en humildad. Ahora, esta palabra humildad, entiendo, ha sido tergiversada una y otra vez, porque nosotros le hemos dado a la palabra unidad la connotación de que las personas que no tienen mucho dinero son humildes. Bueno, no es así. Ser pobre o que nos toque aguantarnos el abuso no es ser humilde. Ese no es el significado. La definición en el original griego es humillación de mente. Entonces Pablo les está diciendo, miren lo hermoso, mis amados, Pablo les está diciendo, oye, no hagáis nada que divida la iglesia, no hagáis nada para vosotros, humillados, buscad la unidad, hacedlo todo para la gloria del Señor y vivid en humillación de mente. Bueno, ¿qué significa vivir en humillación de mente? ¿Cuáles serán las implicaciones lógicas de que haya una mente humillada? Quizás no muchos de nosotros habíamos considerado este concepto antes. ¿Qué significa humillación de mente? Sencillo, mis amados. Vivir de manera humilde conforme el original en el griego o vivir con una mente humillada simplemente significa no tenerse a usted mismo en un alto concepto. Eso significa vivir de manera humilde. Vivir o tener una mente humillada significa que yo me veo como quien soy, como un cristiano, como un pecador redimido, pero todos los días necesitado de que Dios continúe obrando en mí. Una persona que vive en humillación de mente es una persona que como consecuencia natural siempre, mis amados hermanos, o jamás más bien, jamás hará alarde de las habilidades que Dios le ha dado. Oh no, una persona humilde como consecuencia de esa humillación de mente, una persona humilde siempre estima a sus hermanos, dice, como superiores a sí mismo. Eso es lo que sigue en la tercera parte del versículo 3. Antes bien, con humildad, es decir, antes bien con humillación de mente, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está el punto, mis amados. Yo les quiero poner un ejemplo a todos. Piense en el director o en el dueño de la empresa para la que usted trabaja. ¿Usted lo saluda? Sí. ¿Usted lo respeta? Sí. ¿Usted le sirve? Sí, por eso le pagan. ¿Usted lo soporta? Le toca. ¿Cuánto más en la iglesia de Cristo usted no va a saludar a un hermano? Si usted no saluda a su patrón, comience la cuenta regresiva para que le empiece a buscar la caída. En la iglesia no estamos en ese trote, mis amados. En la iglesia nos saludamos en el amor del Señor con respeto, como lo tenemos de costumbre aquí en nuestra congregación, pero en la iglesia nos saludamos. Es lo más poco que debería haber entre nosotros. Un saludo sincero, un saludo apacible, un saludo lleno de gozo. ¿Cómo te pareció el sermón? ¿O cómo te ha ido esta semana? O ven, escuchemos una predicación, o ven, leamos un versículo. Oh, mis amados, busquemos avenidas para manifestarnos nuestro amor en el Señor. ¿Usted respeta a su jefe? Bueno, cuanto más usted, escúcheme esto, no debe, tiene que respetar a su hermano, quien quiera que éste sea.
Si estamos siendo muy corteses en nuestros trabajos y venimos a la iglesia y no aplicamos lo que somos allá afuera. No, mis amados, es al contrario. Aquí deberíamos obedecer la palabra del Señor y mostrar allá afuera lo que en verdad Dios ha hecho en nosotros. Usted sirve a su jefe, claro. Usted le sirve a su hermano, se preocupa por su hermano. Si usted llega a saber de una necesidad, le pide al Señor provisión o paciencia para suplirla, claro. Entonces, queridos hermanos, estamos tratando de suplir cualquier necesidad en el hermano, pero no solo eso, siempre estamos soportando al hermano. ¿Quién de nosotros es fácil de llevar? Yo soy el primero que digo, trabajar conmigo en la membresía es algo que no es muy fácil. Se los he dicho en el amor del Señor. Pero aquí la pregunta es para todos nosotros. ¿Quién es una perita en dulce aquí? Yo quiero que me levante la mano. Está autorizado para levantar la mano en una predicación, en una iglesia reformada, para que levante la mano la persona que sea una perita en dulce, la persona que todo el mundo la quiere y no haya dificultad en lo absoluto, una persona que me sirva a mí para yo ponerla ponerla como referente para que todos la miremos. ¿Quién es alguien perfecto? ¿Quién nunca tropieza con el hermano? ¿Quién nunca ha tenido un mal pensamiento? Bueno, mis amados, en virtud de que ni usted ni yo podemos ser ese referente, bueno, tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es una buena norma que nos da el Señor, es un buen mandamiento que nos da el Señor para mantener nuestro orgullo a un nivel bajo, porque nuestro orgullo siempre quiere buscar la manera de exaltarse. No me saludó, yo no lo saludo. El hermano es un poco difícil, yo mejor busco otras personas. No, mis amados, eso pasa en los trabajos seculares, aquí no debería estar pasando. Y vamos a estar trabajando fuertemente durante los próximos 6 meses en estas cuestiones prácticas, no de convivencia en la iglesia, sino más bien vamos a examinar nuestros corazones, porque allí en nuestros corazones está lo que permite que nosotros tengamos una convivencia aún más placentera y más pacífica de la que gozamos por la gracia del Señor hoy en día. Así que vamos a trabajar fuerte en esto los siguientes 6 meses. Así que hemos visto eso hemos visto la introducción, hemos dicho el problema no es la convivencia, los problemas de convivencia son las consecuencias del pecado, de ese pecado que habita en nuestros corazones, como bien dice Jeremías capítulo 17, engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón del hombre. Mis amados, no hay ninguno entre nosotros que no necesite ser consolado por esta palabra y alentado por la misma a examinar nuestros corazones para que nosotros podamos comportarnos de una manera más digna del Evangelio. Y los primeros beneficiados, además de traer gloria al Señor, sí, pero los primeros beneficiados seremos nosotros. Y estaremos con más gozo y serviremos al Señor con más gozo. Yo los exhorto a que no desprecien esta predicación. Ahora les voy a decir, no desprecien esta predicación. Les ruego, como lo hablábamos el miércoles, ¿cierto? Los ruegos de Dios a la final son órdenes. Pero yo hoy no quiero hablar de órdenes. Hoy yo les quiero rogar. Hoy yo me quiero hacer menor, como lo decíamos el miércoles, menor que todos ustedes, para rogarles que consideren este sermón, mis amados hermanos, que yo sé que redarguye lo más profundo de nuestros corazones, porque allí hay pecado y ese pecado se manifiesta quizás más a menudo de lo que quisiéramos. Así que en esa línea de pensamiento, Pablo les dice en el versículo número 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 3, no hagáis nada por contienda, no hagáis nada por vanagloria, sed humildes, tened a los demás por superiores a vosotros mismos. Entonces seguimos en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Fíjense, ¿a quiénes les está hablando el apóstol Pablo? Bueno, todos lo sabemos, le está hablando a la iglesia de Filipos, a los filipenses, le está hablando a la iglesia. No está en un parque, no está en una plaza predicándole a judíos, a gentiles y a paganos. No, está dirigiéndose de una manera directa a la iglesia de Dios.
Y es menester que hoy nosotros seamos recordados que la iglesia de Dios es la casa de Dios, mis amados. No, esto es la casa. Como un Dios santo va a vivir en paredes podridas, como quizás está un poco allí abajo. Como el Dios santo va a vivir con una pared en humildad. Oh no, Dios no vive en el local, Dios vive entre nosotros. Nosotros somos la iglesia y por eso la Escritura le denomina la iglesia es la casa de Dios. Ahora, si Dios vive en nosotros y si Dios vive entre nosotros, bueno, nosotros podemos decir, aquí estamos viviendo. Yo tengo el mismo derecho que la hermana, el hermano tiene el mismo derecho que la señora mayor al fondo, la señora mayor tiene el mismo derecho que el joven aquí. Todos estamos viviendo en Cristo, todos estamos viviendo entre la presencia del Señor. Bueno, somos casa de Dios. En la casa de Dios, mis amados, se hace lo que el Padre quiere hacer. Y el Padre ha querido que todos los que Él ha adoptado y ha traído a su casa, vivan como en su casa viven. ¿Cómo vivimos? Bueno, vivimos con la ley del Señor como nuestro estandarte. Vivimos con la Biblia como nuestra norma máxima de fe, de doctrina y de conducta. Y nosotros los que vivimos en la iglesia como casa de Dios, no queremos traer nuestras propias ideas. No, estamos gozosos. Para nosotros es suficiente que el Señor nos haya dejado, póngalo usted de esta manera, un manual de convivencia. Y ese manual de convivencia, mis amados, es la Escritura que dice: tened a los demás como superiores a vosotros mismos. Ese manual de convivencia es el que nos recuerda: si vosotros decís que amáis a Dios, pero aborrecéis a tu hermano, sois mentirosos. Así nos dice el manual de convivencia. Pero la iglesia no solamente, en la Escritura no solamente utiliza la palabra o la metáfora casa, sino que también somos colonias del cielo. Las colonias son los conjuntos de obreros que viven en un mismo lugar. Bueno, mis amados, aquí, en la iglesia, en la casa de Dios, en la colonia del cielo, nosotros trabajamos. Claro, nos toca tener un trabajo secular, nos toca traer la comida a la casa, eso está bien, eso es escritural. Hay ciertas bendiciones, hay ciertos placeres que son totalmente legítimos y permitidos para nosotros. Vacaciones, pastor, ¿eso es pecado? No, no es pecado. Desde que usted no esté cometiendo un acto de irresponsabilidad, pagando un viaje que no puede o costeándose unas vacaciones que no puede, vaya y gócese de la creación también. ¿Quién ha dicho que las vacaciones son pecados? Claro que hay algunos que sí lo dicen, pero eso es una exageración, eso es increíble. Pero somos colonias, somos un grupo de obreros que estamos sirviendo. ¿Para quién? Para nuestra gloria, no dice la Escritura. Somos un grupo de obreros cuyas vidas redimidas ahora solamente quieren servir al Señor. Queridos hermanos, somos la casa de Dios, somos la colonia del cielo. Así que en la iglesia, les recuerdo, no debe haber lugar para contiendas. No hay lugar para maltrato entre hermanos, muchísimo menos. Y en eso sí que me voy a poner muy pendiente, porque no es justificable bajo ningún punto de vista que un hermano maltrate a otro. No lo es. Pastor, ¿y cómo? Bueno, cuando alguien se acerca en el amor del Señor a tratar de saludar, de entablar una conversación con una persona, con un hermano o con una hermana, y esa persona simplemente la rechaza y prefiere ponerle su teléfono y su WhatsApp en la cara, siendo rudo con esa persona, eso no lo voy a permitir aquí, mis amados hermanos. Eso en el mundo eso es normal. Aquí en la iglesia, entre obreros de Cristo, entre personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, no, eso es maltratar. El maltrato no solamente es el zarandeo físico o el golpe, el maltrato también puede ser expresado en muchas formas. Y no voy a permitir eso en Gracia Redentora con la ayuda de mi buen Dios. No debe haber lugar para desamor.
Claro, yo les pido a todos, vamos a tener paciencia, nos vamos a amar conforme a la Escritura, por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea propicio a nosotros. Pero esta cuestión de contiendas o el maltrato entre hermanos o el desamor, la indiferencia, le doy la espalda, no la veo o le huyo, no, eso no es de una iglesia cristiana, mis amados. Eso no es de una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué le dice Pablo a la iglesia? Versículo 14: vivan y sirvan en la iglesia y háganlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces aquí vemos, por así decir, la tercera característica del comportamiento o de la conducta cristiana. Debemos vivir sin murmuraciones, mis amados. Sin murmuraciones. Fíjense lo hermoso de la descripción en el original griego. Murmuraciones significa tener debates secretos al respecto de algo. Se reúnen dos personas, pero es que mire esa hermana, pero es que mire esta hermana, pero es que aquel hermano. Sí, están teniendo debates secretos a la espalda de todas las personas, de queridos hermanos en Cristo. Tenga cuidado de no caer en este pecado de las murmuraciones. Mis amados, debemos vivir sin reunirnos para hablar del carácter de un hermano. Cuidado con los chismes. Chismes es la invención de algo que no es cierto. Pastor, entonces sí, yo voy a tener cuidado con lo que no es cierto, pero voy a empezar a contar lo que es cierto. No, eso no nos dice la Escritura. Hay cosas ciertas en las cuales debemos ser muy prudentes cómo proceder. Pero cuidado con el corrillo aquel que se suele formar en las empresas, en las universidades, y desafortunadamente los profesantes lo hacen en la iglesia. Cuidado con los corrillos de yo me reúno o me asocio con alguien que me cae muy bien para hablar de esa situación. No, eso es tener un debate secreto. Queridos hermanos, no hagamos comentarios malintencionados. Eso destruye la iglesia, mis amados. Yo voy a hacer una crítica constructiva porque yo soy una persona muy derecha. No, pase por las cortinitas, hable conmigo y dialogamos, mi hermano querido. No atropelle a los demás hermanos, no se lo voy a permitir. Tengamos cuidado con las críticas. Muchas iglesias me han dicho, son pasarelas de moda. Esa vino con el vestido de la vez pasada. Esa se compró el vestido esta semana. No. ¿Qué vamos a criticar en los demás hermanos? Precisamente cuando yo veo a los demás, no al 99%, cuando yo veo a los demás superiores a mí mismo, yo no les voy a criticar, mis amados hermanos. Yo voy a pedir del Señor la gracia para poderles servir, para poderles saludar, para poderles amar, para poderles soportar. Ninguno de nosotros es fácil de soportar. Bueno, tengamos eso en cuenta, que Dios ha soportado nuestros desvaríos y nos ha perdonado una y otra vez. ¿Con qué autoridad moral tú no vas a soportar las debilidades, las flaquezas y las imperfecciones de los hermanos? No, mis amados. Cuidado con dañar la honra de los hermanos. Eso es asesinato conforme a los mandamientos de la bendita ley del Señor. Dañar la honra de los hermanos es algo que muchas veces es irreparable. Tengamos cuidado, respetémonos, gocémonos. No es que no pueda haber amistad entre nosotros, claro que la puede haber, pero una amistad debe nacer del producto de la gracia del Señor obrando en ambos corazones. Queridos hermanos, no hagamos nada con murmuraciones, no critiquemos, no chismosiemos, no comentemos. Hagamos, hermanos, tenemos mucho para hacer, tenemos muchas almas que evangelizar, tenemos mucho que aprender para estar perdiendo nuestro tiempo en debates secretos en contra de los demás. ¿Por qué no te sientas de manera secreta y le pides a Dios que debata contigo? ¿Por qué no mejor haces eso, mi amado? No, dejemos quietos a los demás. Si hay un defecto en otro hermano que nos molesta, traigámoslo delante del Señor. Oremos delante del Señor por esa situación y mientras tanto, mostrémosle el amor de Dios al hermano, que es difícil. Si cada uno de nosotros
obedeciese como lo obedeció la iglesia de Filipos, estas cuestiones, oh mis amados hermanos, la convivencia sería aún más hermosa, la paz sería más visible, el testimonio más fortalecido y el amor de Dios mostrado aún para con los de afuera. Pero la orden es a vivir y a servir a Dios, tanto sin murmurar como sin contender, sin disputar, sin mantenernos en contestaciones ni siendo respondones. A eso se refiere Pablo a las instrucciones en el versículo 40. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Pablo les exhortaba a vivir de esta manera? ¿Para qué Pablo les exhortaba a vivir sin contiendas? ¿Para qué Pablo les exhortaba que buscaran la gloria del Señor, no la de ellos? ¿Por qué Pablo les exhortaba a vivir en humildad? ¿Por qué Pablo les repite en el versículo 14, oye, no sean contenciosos? ¿Por qué Pablo les dice también en el versículo 14, la primera parte, no sean chismosos, no sean murmuradores, no maten la honra del hermano? ¿Por qué Pablo les hace estas observaciones? Versículo 15, ¿para qué? Es decir, con el propósito de ser irreprensibles y sencillos. Con ese propósito, el apóstol Pablo nos hace estas observaciones. Mis amados, hablamos de la conducta cristiana. Bueno, debemos ser todos irreprensibles en nuestro caminar cristiano. ¿Qué es irreprensible? Bueno, ya lo hemos dicho mucho, no lo voy a repetir, pero sí lo voy a resumir. Ser irreprensibles es andar nuestras vidas cristianas de una manera donde nadie tenga de qué acusarnos. Porque si nosotros estamos en un pecado escondido, que lo conocen 2 o 3 personas, jamás vamos a poder andar de una manera irreprensible, porque esas personas nos dicen, pero miren el pecado ese. ¿Cómo vamos a ser irreprensibles delante de un mundo sumido en las tinieblas, delante de quienes debemos reflejar la luz de la gracia que el Señor ha obrado en nuestros corazones? El llamado, mis amados, es a ser irreprensibles, es a no dar ocasión para que el mundo vitupere el nombre de Cristo. Tengamos cuidado, mis amados, de que nuestro comportamiento no sea la causa de que el mundo escupa, blasfeme, vitupere el nombre de quien dio su vida por nosotros. Pero también tengamos cuidado, mis amados hermanos, de andar sin mancha, sin que nadie nos acuse. O quizás tú tienes un pecado escondido, eso solamente tú lo sabes. Quizás haya personas con pecados que nadie conoce, que nadie ha visto y que permanece escondido porque tú no te has arrepentido de él, porque tú no lo has traído delante del Señor. Oh, yo temblaría de ti. Oh, yo temblaría de ti, repito, porque Dios lo trae a la luz. Bueno, siempre para traer, para reprender a sus hijos que ama, pero la vergüenza va a ser muy grande. Yo de ti buscaría ser reconciliado prontamente si hay un pecado escondido. Yo de ti correría a la cruz a pedir perdón en el nombre de aquel que murió aún por ese pecado. Yo de ti me humillaría con todas las fuerzas de mi alma, buscando ser justificado si es que no ando en el Señor. Queridos hermanos, el llamado, Pablo dice estas cosas porque dice, vosotros debéis ser irreprensibles. Ahora, no me malinterpreten, irreprensibilidad no es tanto el ser una persona perfecta, sino el ser limpio de culpa. Ese es el punto, mis amados hermanos. Perfecto no hay nadie. Entonces no relaciones irreprensibilidad con la santidad perfecta, que algún día, Dios mediante, tendremos en la glorificación. Pero si hay pecado escondido en ti, allí está la culpa. Y entonces no puedes andar de una manera irreprensible. Mis amados, miren el ruego del apóstol Pablo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Les dice, por favor, anden sencillos. Y esta es otra de las hermosuras del significado en las palabras en el original griego. Sencillez significa sin mezcla. Por ejemplo, Señor, échemele combustible al carro sencillo. El Señor no va a saber. Pero sencillo significa sin aditivos y sin ninguna mezcla más que el combustible. Sencillez significa sincero. Una persona que no tiene una agenda secreta.
Amados, esa es otra de las cosas, y ustedes saben entender que yo no puedo permitir en la iglesia de Cristo. Aquí no hay agendas secretas. Aquí quien se pare en el púlpito no debe tener agenda secreta. La persona que ayude, sea hermano o sea hermana, no debe tener agenda secreta. Es decir, no debe hacer las cosas porque tiene un propósito personal. Me explico. Cuando nosotros como iglesia le servimos a Cristo, lo servimos sometidos a la agenda de Cristo, a lo que Cristo quiere, a lo que Cristo manda, y la agenda de Cristo, su voluntad perfecta, es la Escritura. Por lo tanto, mis amados, nadie debe servir al Señor con su propia agenda. Es decir, no, yo voy a hacer esto porque yo tengo estas dos cosas que quiero alcanzar en mi vida. O yo quiero ser muy amigo del pastor porque yo quiero que el pastor me ponga en el púlpito. O yo quiero ser la persona que más los demás vean haciendo esto para que me tengan. No, eso es agenda secreta y no lo puede permitir ningún pastor que se llame bíblico. No, nosotros en la iglesia no tenemos agentes, tenemos la mente de Cristo, mis amados hermanos, que nos está guiando a cumplir con la voluntad de Cristo. Eso significa ser sencillos. Claro, sencillos, también puede ser sencillos sin cosas estrambóticas, sencillos en la manera de hablar, sencillos en la manera de vestir, prudentes, claro, pero en el original va mucho más allá y nos dice: no mezcle su vida con el pecado, sean sencillos, sean honestos, sean sinceros. A eso significa. Pero mis amados, dice la palabra, dice, los cristianos, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y ahorita lo decíamos, la iglesia es la casa, es la metáfora esa, es la casa donde habita el Señor. Aquí el apóstol Pablo nos dice de nuevo: vivid de esa manera, servid de esa manera, para que seáis hijos de Dios sin mancha. Que no se nos olvide que somos hijos de Dios, los que hemos puesto la confianza en Cristo, los que hemos sido justificados por la fe en Cristo, somos hijos de Dios. Que no se nos olvide de que somos una familia, que no se nos olvide de que entre nosotros no hay ningún hermano mayor. El hermano mayor es Cristo y nuestro Padre es la primera persona de la Trinidad. Todos los demás somos hijos. Hemos sido como aquellas personas indigentes, sucias, que no tienen alimento, que no tienen vestido, y hemos sido esas personas a quienes Dios ha traído de la calle a su casa. Miren lo hermoso. Todos nosotros. ¿Por qué vamos a criticar a un hermano? ¿Por qué vamos a denigrar de un hermano? ¿Por qué mejor no le servimos? Porque esa es la orden del Señor. Somos todos hijos y tenemos un mismo Padre. Queridos hermanos, no tenemos dos padres. Bueno, en la carne lo tenemos, y mi padre pensaba diferente como pensaba el padre de la hermana, y como piensa el padre de la señora, y como piensa el padre del amigo atrás. Claro, pero no, así no sucede en la iglesia cristiana. Vivimos en una casa de nuestro Padre, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador. Y el dolor de nuestro Señor en la cruz del Calvario no fue mayor por ti que por el del hermano. ¿Por qué pues te enseñoreas del hermano? ¿Por qué pues quieres montarte por encima del hermano? ¿O acaso Dios te amó más a ti que al hermano? Bueno, pruébamelo en la Escritura. ¿Te amó Dios más a ti que a tu hermano? No, mis amados hermanos, el mismo dolor, el mismo sufrimiento sufrió nuestro Señor Jesucristo por sus hijos. Así que vivimos en esa familia donde vivimos con las mismas reglas. Y el Señor nos manda: vivan como hijos de Dios, vivan en paz, vivan glorificando a nuestro Padre Celestial, vivan proclamando a Cristo, vivan en paz, en gozo entre ustedes. Están viviendo en la misma casa, tengan convivencia en la misma casa. Amados hermanos, sobraría darles ejemplos de falta de convivencia, aún
en nuestros hogares. Cuando es una cosa pequeña, puede ser la otra. Cuando es mi esposa, soy yo. Cuando tenemos hijos, es el hijo. Cuando vivimos con nuestras madres, son nuestras madres. Hay cuestiones de convivencia a diario. Por eso se dice que una persona es mejor, una persona vive sola. ¿Cierto? ¿Qué tipo de convivencia, de problemas va a tener usted viviendo solo? Cuando se junta a otra persona, ahí ya hay cuestiones. Pero cuando somos muchos, mis amados hermanos, debemos vivir como Dios nos manda, como una familia que ha sido amada por Dios, como una familia cuyo precio de salvación lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como una familia sellada en su corazón por el Espíritu Santo, como una familia donde el uno siempre quiere servir a los demás y donde los demás siempre quieren servir a ese uno. Vivimos como una familia donde no hay altivez. Amados hermanos, esa es la iglesia. Es una familia donde nosotros dejamos de lado lo que creemos para obedecer lo que el Señor nos ha mandado y dejamos de lado nuestro orgullo para servirle al hermano como superior a nosotros mismos. Pero mis amados, quiero terminar diciendo lo que dice el apóstol Pablo, versículo 15: para que seáis, es necesario que vosotros pues andéis de esta manera, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Esta es la parte que quiero que me presten atención. En medio de una generación maligna y perversa. Maligna significa torcida y perversa significa corrupta y trastornada. Vamos a dejar hasta allí, hermanos, ya he llegado a mi límite. Solamente le pido al Señor, solamente les ruego a ustedes que no echen este sermón por la borda. Mediten en los ruegos que les he hecho. Pudiese yo bien, con la autoridad que me da la palabra, ordenarles a que sean de una manera y de otra. No, mis amados, tengo el firme propósito de imitar al apóstol Pablo y más bien de decirles: les ruego en el amor de Cristo que por favor estén unidos en amor, en doctrina, en servicio y en humildad. Lo vimos hace 2 semanas. Les ruego en el amor de Cristo a que no hagan nada por contienda queriendo ser mejores y no hagan nada por vanagloria robándole la gloria a Cristo. Les ruego en el amor del Señor que no sean chismosos, que no sean murmuradores, que no sean detractores, que no sean difamadores. Les ruego en el amor de Cristo de que no sean contenciosos, contestones. Más bien, dice la Escritura, les ruego a que sean irreprensibles, a que nadie tenga de qué acusarlos. Y les ruego sobre todo, esto en abrebocas para la próxima semana, les ruego que se conserven como hijos de Dios, que vivan como hijos de Dios, que se gocen como hijos de Dios y que puedan trabajar juntos como hijos de Dios. Esa debe ser la iglesia de Cristo, mis amados hermanos.